¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra unidad 1 sobre funciones. Hoy vamos a trabajar esto que es la relación que hay entre la función y su gráfica. Y también algo muy importante y es entender qué es una función y qué no es una función. Entonces, en términos prácticos, una función es toda operación, digamos, tal que si hay un X, ¿sí? Hay solamente un Y, solo un Y, no pueden haber varios Y, ¿sí? Pues si hay varios Y ya no sería función. Entonces, una función tiene una gráfica. Entonces, de pronto, algunos en el colegio hicieron gráficas de funciones, otros tal vez no. Les voy a explicar aquí rápidamente. ¿Dónde estamos aquí? Entonces, yo tengo el eje cartesiano, ¿no? Bienvenidos a ustedes el eje cartesiano para los que no lo conocían. El eje X, el eje Y, ¿no? Y uno pone aquí los numeritos, si quiere. Y si yo tengo una función, entonces básicamente yo lo que empiezo es a mirar para cada valor de X, cuánto me da en Y. Entonces, no sé, f de 0, por ejemplo, ¿cuánto es la función en 0? 3, por ejemplo. Entonces en 0 pongo 3. F de 1, pues me da, no sé, 2. Entonces f de 1, pues si este es 1, lo pongo aquí. Y así para cada valor voy poniendo en X, ¿cuánto es? X, Y. Voy ubicándolo en el plano cartesiano. Espero que todos tengan más o menos claro cómo se grafica una función y cómo se ubica un punto en el plano cartesiano. Entonces, básicamente, si yo tengo que f de 1 es 2, entonces ubico el punto 1,2, es decir, 1 en X, ¿sí? 2 en Y, 1, 2 en Y. Este sería el punto 1,2. Para los que no lo recuerden, bueno. Pero bueno, esto como le digo, esto no es tema de cálculo 1, pero es bueno que si de pronto no lo recuerdan. Y uno luego, para graficar la función, digamos, lo que uno hace es unir los puntos, ¿no? Entonces uno une los puntos que colocó. ¿Listo? Y esta grafiquita roja sería la gráfica de la función. ¿Sí? Bien. Entonces, toda función, digamos, dentro de los reales en los reales, va a tener su gráfica. ¿Bien? Y la gráfica me va a ayudar a conocer de manera muy general cómo se comporta la función, es decir, más o menos qué pasa con la función dependiendo de qué valor de X yo escoja para calcular. Y el tener la gráfica de la función me ayuda a mí a saber qué está pasando con esa función. Entonces piensen en una función como un proceso, o como la maquinita, digamos, que estamos haciendo arepas y eso, pero piensen como un proceso. Y digamos, si ustedes están ya en una empresa y saben cuál es la función de una máquina, ¿sí? Entonces, la máquina lo que hace es, dependiendo digamos, del voltaje, por ejemplo, determina un impulso o cierta fuerza, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un motor. Entonces, dependiendo de cuánto voltaje reciba un motor eléctrico, por ejemplo, cuánto voltaje reciba, entonces le va a tirar cierta aceleración. ¿Sí? Entonces, es una función. Entonces, en esta función lo que yo tengo es F, le meto el voltaje y me da la aceleración de un carro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo quisiera saber cómo se comporta esa función. Entonces, yo hago la gráfica de la función voltaje y cuánto me da la aceleración dependiendo de cuánto voltaje le meta. Y entonces, a partir de ahí, yo empiezo a diseñar el carro, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces, vean la importancia de saber esto de la función y tener una idea de la gráfica, porque entonces, si yo tengo que mi función de voltaje, a medida que aumento yo el voltaje, la aceleración va disminuyendo, por ejemplo, pues como que algo está mal. Entonces, si conozco la gráfica de mi función, tengo una idea de lo que está pasando con el proceso que yo estoy describiendo. ¿Bien? Eso ya pensando de manera en la vida real, digamos. Pero bueno, bajémoslo a las matemáticas en este momento y digamos, bueno, esto estamos hablando de funciones de reales en reales, pero esto aplica para muchas cosas. Cualquier cosa que se le pueda meter a un aparato y que salga una respuesta, eso es una función. Bien, entonces, esta sería la gráfica de esta función ejemplo. Y es importante entender que una función, su gráfica, es como la que se ve aquí. Olviden esa raya, no sé por qué esa raya sale, pero bueno, es como lo que se ve ahí. Pero esto que está aquí, esta gráfica, no es una función. ¿Y por qué no es una función? Porque para este valor de x, toma dos posibles valores. Es decir, en lugar de tener para un x un y, lo que está pasando con esto de aquí es que f de x es igual a y1, pero también puede ser igual, pero también puede ser igual a y2. O sea, 1 aquí, 2 aquí. Entonces, para ese valor de x en particular, hay dos posibles valores de y. Y entonces, si eso sucede, no es una función. Bien. Este ejemplo aquí también, porque en este ejemplo, para este valor de x hay 1, 2, 3 posibles valores de y. Entonces, a partir de la gráfica, podemos saber si algo es función o no es función. Y entonces, lo que tenemos simplemente que hacer es revisar si la función, si yo trazo una línea vertical, como esta, ¿sí? Cualquier línea vertical que trace, solo me va a cortar a la función en una sola vez, pero en un solo punto. Si alguna línea vertical me corta la función en más de un punto, ya automáticamente la función no es función. Es decir, la gráfica que estamos viendo ya no sería función. Entonces, esta sí lo es, esta no lo es y esta tampoco lo es. ¿Listo? Muy bien. A partir de la gráfica, también podemos saber cuál es el dominio y cuál es el rango de la función. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a el tablerito. En este caso, lo que tenemos es, si yo tengo esta función, este es el eje cartesiano, y dibujo mi función, por ejemplo, bueno, esta no, una función, por ejemplo, así. Por ejemplo, esta es mi función, hasta ahí. Entonces, si yo tengo eso así, recordemos cuál es la definición de dominio. Entonces, el dominio de una función son todos los posibles valores que puede tomar x. Y entonces, si yo tengo mi gráfica, yo tengo aquí el eje x y este es el eje y. Entonces, a partir de la gráfica, yo puedo saber cuál es el dominio. ¿Por qué? Porque yo sé, por ejemplo, que los únicos valores que puede tomar la función en este caso son todos estos. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí sería el dominio de la función. Entonces, por ejemplo, si esto fuera 1, y bueno, esto es un 1, y si esto fuera 5, entonces a partir de la gráfica yo podría saber que el dominio sería 1,5, por ejemplo, el dominio.
Y para el rango, sabemos que el rango, ¿qué es? Recordemos, el rango es todos los posibles valores que puede llegar a tomar y. Entonces, ahí lo que tenemos que mirar es el eje y. Y entonces, al mirar el eje y, miramos, bueno, ¿qué es lo máximo que puede ser y? Digamos que es este de aquí. Esto es lo máximo que puede ser. Entonces, hasta aquí va el rango. Y lo mínimo que puede ser y en este caso es 0, pero no necesariamente es así siempre. Entonces, digamos que esto sea 0 y digamos que esto sea 3, por ejemplo. Entonces, de esa manera lo que vemos es que el rango viene siendo esto de aquí. Entonces, el rango viene siendo, bueno, incluyéndolos, 0,3. ¿Sí? Entonces, ahí con esto, de manera gráfica, podríamos saber o tener una idea de cuál es el dominio y cuál es el rango de la función. Si está claro, recuerden que pueden preguntar cuando quieran en medio de la clase, no se preocupen, pregunten o manden por el chat y a mí me sale de una vez la notificación. Si les da pena, pues hablar. Entonces, por ejemplo, esta. El rango de la función y igual 4 más raíz de x menos 3. Entonces, a partir de la gráfica podemos ver cuál es, pero vamos a construirlo desde cero para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Entonces, la función f de x igual 4 más raíz de x menos 3. Por ejemplo. Entonces, hacemos el plano cartesiano. A ver, ponemos aquí, pongamos los punticos, 1, 2, 3. Yo hago solamente la parte positiva porque yo ya sé que esos son los únicos valores que puede haber, pero en teoría uno debería ponerlos todos los de aquí también, ¿no? Entonces, vamos a empezar. No, uno siempre empieza con el 0, f de 0. ¿Cuánto es f de 0? Entonces 4 más, pues un más, raíz de menos 3. Ah, ¿qué sabemos de ahí de una vez? ¿Qué pasa entonces? Que es un número imaginario, Entonces, ¿qué pasa con el 0? que no se puede. No lo podemos utilizar para esa función. Entonces no puedo usar el 0. ¿Qué significa si yo intento calcular una función con un valor y no se puede? ¿Qué significa ese valor? ¿Qué pasa con ese valor? Que no hay valores ahí en ese lugar. El dominio. Díganlo en términos de los términos que ya estamos hablando. El ¿Cero qué valor no es pasaría? parte del dominio. Cero no sería Esa parte del función no dominio. existe. Exactamente. La respuesta es, como no puedo calcular este, bueno, aquí no es x, sino mal, pues pongámosle una cosa. No puedo calcular f de 0, entonces, ¿qué quiere decir? Que 0 no hace parte del dominio de la función. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. Entonces, digamos, f de 1 tampoco, no se puede calcular. Y entonces, digamos, el primero que uno llega a lograr calcular aquí es el 3. ¿Cuánto es f de 3? Entonces, 3 menos 3 da 0, entonces raíz de 0, 4. Entonces, uno lo marca aquí. Este sería el punto f de 3 igual 4. Es el punto 3,4. ¿Sí? Y ahí nos dimos cuenta que más pequeños de 3 no nos van a funcionar. Pero ojo, esto no es un método riguroso, esto es simplemente le da a uno una idea de lo que está pasando. Porque nosotros ayer ya vimos cómo calcular el dominio de esto. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Sabemos que el problema es la raíz, entonces el dominio va a ser todos los valores tal que x menos 3 mayor o igual a 0. Entonces el dominio es x mayor o igual que 3. Por lo tanto, el dominio de esto es de 3 hasta infinito. Eso ya lo sabemos hacer.
Ayer lo hicimos. Entonces lo que estoy mostrando aquí es como simplemente corroborar de alguna manera lo que está pasando. Y así podemos ir, bueno, f de 4, ¿cuánto da? 4 menos 3, 1, raíz de 1 más 4, 5. Es 4, 5, aquí. Y bueno, y así sucesivamente vamos armando y más o menos como algo así. Entonces, si uno traza la gráfica, empieza aquí y une y hace algo así, y eso siempre va subiendo, ¿sí? Entonces, de esa manera vemos que efectivamente el dominio empieza en el eje X aquí y se va para allá, ¿sí? Entonces, todo eso es el dominio, y efectivamente, entonces, si esto es 3, entonces toda esta parte de la línea, de la recta numérica, en el eje X va a ser desde 3 hasta infinito, y ya sabemos que ese es el dominio, ¿sí? Efectivamente, la gráfica nos está mostrando lo que supuestamente debe mostrar. Y para el rango, pues ya sabemos que en el eje, tenemos que mirar en el eje Y. Entonces, en el eje Y, tenemos aquí, ¿dónde empieza? Empieza en 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, este es el 4. Y va para arriba. Bueno, y esto siempre sube. A pesar de que sube cada vez más, sube más chiquito, más poquito, pero siempre sube, ¿sí? Entonces, esto va hasta arriba. Entonces, de esta manera podemos ver que el rango es 4, infinito. Eso sería el rango. ¿Bien? Y de esa manera, a partir de la gráfica, podemos construir, podemos saber cuál es el rango y cuál es el dominio. Pero ojo, la gráfica no es una manera rigurosa de hacerlo. Digamos, si queremos hallar el dominio de esto, tenemos que hacerlo principalmente así. Pero si solo disponemos de la gráfica, podemos saberlo también, ¿sí? Bueno. Entonces, efectivamente, aquí en las diapositivas ya tenemos los valores. Ahora, otra parte que tiene las funciones y que es importante son las intersecciones con los ejes, perdón. Entonces, hemos hablado de dominio, hemos hablado de rango, tenemos que hablar de intersecciones. Entonces, hay dos tipos de intersección, la intersección con y la intersección con X. Entonces, la intersección con Y es en qué punto toca la función al eje Y. En este caso la toca aquí. Y la intersección con X es en qué punto toca la función al eje X. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos ejemplos que mostramos aquí, esta función tiene una intersección con el eje Y. Esta función tiene 3 intersecciones con el eje X. Y esta función tiene una intersección en el eje Y y 2 intersecciones en el eje X. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Será posible que haya más de una intersección con el eje Y? Pregunta, a ver. Yo creo que no. Aquí. No sería función. No será posible porque No podría ser función, porque no pasa Ajá. el test de la línea vertical. O sea, porque si pasa por 2 puntos, ajá. No es una función. Exactamente. Muy bien, exactamente. Si, por ejemplo, esta función pasara por aquí también, y pasara por aquí también, entonces esta línea vertical cortaría 2 veces a la función. Y por lo tanto, no sería función. Entonces, en intersecciones con intersecciones con Y hay máximo una. No puede haber más de una intersección con Y para que sea función. ¿Bien? Intersecciones con X sí puede haber todas las que sea. O puede no haber. ¿Sí?
Puede todas las que sea o puede no haber. Entonces, estas intersecciones con X tienen distintos nombres. Entonces, a veces uno llama a las intersecciones con X, las llama las raíces de la función. Raíces. Las raíces de la función. O lo llama los cortes con cero. Corte con cero. ¿Sí? O lo llama simplemente los ceros. Ahí está, escribir con los ceros. Bueno, en fin. Yo no escribo como un niñito de 2 años, es que simplemente con el mouse no es tan fácil. Entonces tenemos las raíces, los cortes con cero y los ceros. ¿Bien? O las intersecciones con X. Todo esto significa lo mismo. Entonces yo a veces voy a decir de manera, dentro de un ejercicio voy a hablar de las raíces de la función, o voy a hablar del corte con cero de la función, o el cero de la función, y todo me estoy refiriendo a las intersecciones con X. Pero ustedes van a encontrar estos términos también en libros y todo eso, y todo va a significar lo mismo. Entonces esto es para que no se confundan si eventualmente ven algo parecido a eso. ¿Ok? Entonces, es importante encontrar los valores de la función, en los cuales hay los valores de las intersecciones con Y y de las intersecciones con X. Entonces, es la primera parte de toda esta cuestión de la gráfica. Después de saber cuál es el dominio, pues tenemos que saber dónde están las intersecciones. Entonces, Profesor, lo de eje, lo del límite infinito es para sacarlo del eje X o del eje Y. lo del límite infinito, eso es otra cosa. Es otra cosa. Ah, ok. Seguramente está pensando en asíntotas, pero eso todavía no. Todavía no. Por ahora, vamos así. Bueno, algunos de ustedes de pronto vienen en el colegio esto ya y ven otras cosas, pero vamos a ir paso a paso. Entonces, las intersecciones, dice, encuentre de ser posible las intersecciones X y Y de la función dada. Entonces, tenemos dos funciones aquí. F de x igual a x cuadrado más 2x menos 2. Y esta otra. Pues vamos a hacer primero esta. F de x igual a x cuadrado más 2x menos 2. Entonces, la función que tenemos en el ejercicio es f de x igual x cuadrado más 2x menos 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar las intersecciones con x y las intersecciones con y. Entonces, primero, bueno, ¿cuáles son las intersecciones con x? ¿Sí? Intersecciones con x. ¿Cómo hallamos las intersecciones con x? Para saber las intersecciones con x, tenemos que ver para cuáles valores f de x es igual a 0. Entonces, para hallar la intersección con x, se tiene que resolver esta ecuación, f de x igual a 0. F de x es x cuadrado más 2x menos 2. Entonces, lo que tenemos que saber es para qué valor de x cuadrado más 2x menos 2 es igual a 0. Y resolvemos esta ecuación, que en este caso es una ecuación cuadrática. Entonces, como es una ecuación cuadrática, tenemos que resolverlo con la fórmula, bueno, con la ecuación cuadrática, como ustedes aprendieron en el colegio cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Entonces, lo primero es intentar factorizar, ¿sí? Y si no son capaces de factorizar, pues entonces buscamos de una vez con la fórmula general de la ecuación cuadrática. En este caso no es tan sencillo factorizar, ¿sí? Porque no se puede así como fácilmente. Entonces tratamos de una vez con la ecuación cuadrática, con la solución. Entonces x es igual
a menos, bueno, voy a escribirle aquí menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4 AC sobre 2A. Esa es la fórmula general. Entonces, resolvemos con los valores de A, B y C que tiene nuestro caso particular. Entonces, recordando que A viene siendo este de aquí, es decir, la fórmula general es AX cuadrado más BX más C. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? A viene siendo 1, B viene siendo 2, C viene siendo menos 2. ¿Sí? Porque aquí hay un menos 2. Entonces, menos B me queda menos 2, más o menos, raíz de 4, menos 4A por C. ¿Sí? Es decir, 4 por 1, por 2, por menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Entonces me queda aquí más 8. Dividido en 2 por A, que es 2. 2 por 1. Esto me da positivo porque menos 4 por 1 por menos 2. Entonces me da positivo. Entonces, ¿cuáles me dan aquí? Los valores me dan x igual menos 2, más o menos, raíz de 12, sobre 2. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene dos intersecciones con el eje X. ¿Cuáles serían esas dos intersecciones? X igual menos 2 más raíz de 12 sobre 2 y X igual menos 2 menos raíz de 12 sobre 2. ¿Sí? En este ejemplo en particular, estos son 2. Tiene dos intersecciones con el eje. Bien. Ahora, ¿cómo haríamos la intersección con el eje Y? Es mucho más fácil. Entonces, para la intersección con Y, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Es simplemente, ¿cuánto me da f de 0? Esto es todo. ¿Cuánto es f de 0? Esa sería la intersección con Y. Entonces, calculamos cuánto es f de 0 en nuestra función. Pues es 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 2. Entonces me da todo menos 2. Y entonces esta sería la intersección con Y. Y estas dos serían las intersecciones con X. Bien, entonces así habríamos resuelto este ejercicio. Es decir, que si yo hiciera la gráfica de esta función, algo así como un bosquejo de esa gráfica, porque pues no la voy a hacer perfecta. ¿Qué me dice? Me dice que corta al eje Y en menos 2. Entonces la función debería pasar por acá. ¿Sí? Y corta al eje X en menos 2 más raíz de 12 sobre 2 y menos 2 menos raíz de 12 por sobre 2. Entonces, no sé exactamente cuánto da, pero este da positivo y este da negativo. Entonces, debería pasar aquí menos 2 menos raíz de 2 sobre 2 y menos 2 más raíz de 12 sobre 2. Por ejemplo, algo así. ¿Sí? Entonces, una función ya podría ser algo como esto. La gráfica podría ser algo así. Por ejemplo, yo estoy aquí haciéndolo de manera muy general, ¿no? Lo importante es que cumpla los criterios. Vamos a dibujarlo mejor aquí. Que cruza por el eje X en los que ya encontré y cruza por el eje Y en los que ya encontré. ¿Sí? Aquí están los dos cortes con X y el corte con Y. Y de esa manera yo puedo hacer un bosquejo general
de la gráfica de mi función. Más adelante, a medida que avancemos en el curso de cálculo 1, vamos a tener más herramientas para que estas gráficas que estamos haciendo sean más sencillos. ¿Sí? Ok, estaba viendo que había una cuestión ahí en el WhatsApp que no entendía. Muy bien. Entonces, ¿siguen aquí? ¿Todo bien? Sí, profe, sí. Sí, profe. Claro. Sí, sí. ¿No están dormidos? Bueno. Muy bien, entonces de esa manera tenemos las intersecciones de la primera función. Ahora vamos a tener las intersecciones de esta otra. Fx igual a x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x. Entonces, bien, entonces la otra función que tenemos ahí en las diapositivas es f de x igual a x cuadrado menos 2x. No me acuerdo qué dividido en x. ¿Cuál es ese otro? Menos 3. Entonces, esta es la función. Y nos piden calcular las intersecciones con x y las intersecciones con y. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces igual. Intersección con x. Profe, de una podemos descartar la posibilidad de intersección con y, porque no puede ser x igual a 0. Correcto. Entonces, así antes de comenzar con esto, entonces veamos qué pasa con las intersecciones con y. Ya sabemos que para hallar las intersecciones con y tenemos que calcular f de 0, ¿cuánto es? Pero resulta que para esta función en particular, ¿qué pasa con 0? 0 estaría dividiendo aquí por 0. Por lo tanto, 0 no es parte del dominio de la función. Entonces, ¿qué significa? Significa que como no es parte del dominio de la función el 0, entonces no hay intersecciones con y. Entonces, esta función en particular no tiene intersecciones con y. ¿Bien? Muy bien. Ahora entonces veamos qué pasa con las intersecciones con x. Entonces, resolvemos la ecuación f de x igual a 0. Entonces, lo que tenemos que encontrar es para qué valores x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x es igual a 0. ¿Para qué valores esto se cumple? Bien, entonces, siempre que uno tiene algo así, tiene que tratar de factorizar al máximo. Entonces, factorizo. Aquí se puede factorizar x menos x más igual a 0. Y entonces este x de aquí lo puedo pasar a multiplicar y se me va, porque 0 no es parte del dominio. Entonces, x pasa a multiplicar y se va. Factorizo, entonces, ¿qué me queda? Dos números que multiplicados den 3 y restados me den 2. Entonces, 2 y 1. sí, perdón, 2 y 1. No, sí, igual que quedó 3, 2 y 1. 3 y 1. Sí, así Estaba está bien, que haciendo bien yo restado. y me confundió. Perdón. No, está bien. 3 y 1, listo. Entonces ahí están, 3 y 1. ¿Y cuál es la solución de esto? Entonces miramos para qué valor es esto. Esto es igual a 0. Entonces simplemente vemos que para x igual a 3 y para x igual menos 1. Entonces quiere decir que x igual 3 y x igual menos 1 son las intersecciones con x. Entonces, si quisiéramos tener una idea más o menos de esa gráfica, pues sabemos que va a cortar al eje X en 3
y en -1. Y no va a cortar al eje Y. De hecho, el dominio de toda esta función son todos los reales menos el 0. Entonces, el dominio, ya sabemos que son todos los reales sin el 0. ¿Sí? Entonces, lo único que va a pasar es que yo voy a pasar por todos lados menos por el eje Y. Entonces, realmente la gráfica de esa función es algo así. Luego vamos a ver otras cosas. Y no va a tocar al eje Y. No lo corta. No debería ser una parábola inversa. O sea, algo así. No, No, tiene de que ser hecho, algo según así. tengo entendido, estaba como fraccionada. Porque Exacto. claro, Entonces que aquí están cortadas y Ah, ok. siguen en otro lado. son dos pedacitos, simplemente que vienen por aquí y no puede cortar el eje Y. Entonces se hace un saltico y continúa. ¿Sí? Más o menos es algo así. Luego vamos a mirar esto que es, pero es para que vayan teniendo una idea. Bien. Y de esa manera calculamos las intersecciones con X y con Y. Bien. ¿Preguntas? ¿Claro? Sí, todo claro. Listo. Hay otro tipo de funciones también que son las funciones definidas por partes. ¿Qué significa una función por partes? Y es que no es simplemente fx igual, qué sé yo, x cuadrado, por ejemplo, sino que dependiendo de cuánto sea x, fx va a ser una cosa o va a ser otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa cuando lo escribimos así por partes, como esto que está aquí? Lo que significa es que fx toma el valor de x cuadrado si x es menor que 0. Y toma el valor de x más 1 si x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer la gráfica de esa función, o bueno, si queremos calcular cómo sería esa función, pues tendría que estar dividida en dos partes. Entonces, todo lo que sea menor que 0, toda esta parte, va a ser de la forma de x cuadrado, y todo lo que sea mayor o igual que 0 va a ser x más 1. Entonces, como yo sé que x cuadrado es una parábola, pues todo lo que es menor que 0 va a ser hasta aquí. ¿Sí? Y x más 1 es una recta. ¿Sí? Es una recta que corta al eje Y en -1. Perdón, en 1. Perfecto. Entonces, sería algo así. ¿Listo? Entonces, esa sería la gráfica de esa función. Está el x cuadrado por este lado y el x más 1 por este lado. Entonces, esta función es por partes. Entonces, como que viene por aquí y brinca acá, hace un salto. ¿Sí? Y eso es una función. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor en que de dos veces, porque fíjense que x más 1 empieza en 0 aquí. Entonces, este está aquí. Pero esta es hasta 0, entonces aquí no alcanza a llegar al 0 por este lado. Entonces, si trazáramos una recta aquí, solo cortaría a la función en uno solo. Entonces, esto es una función. ¿Sí? Esto es una función. Se llama una función definida por partes. Bien. Entonces, vamos a graficar esta función definida por partes. ¿Qué dice? Dice fx es igual a -1 si x es menor que 0, 0 si x es igual a 0, o x más 1 si x es mayor que 0. Entonces vamos a verla acá. Entonces la función es f de x igual a menos
0 si x igual a 0. No necesariamente uno tiene que poner el signo. O x más 1. X más 1 si x mayor que 0. Entonces, esta es una función definida por partes y esta en particular tiene 3 partes. 3 partes. Entonces, ¿cómo sería? Sería, grafiquemos. Para x menor que 0, es decir, para la izquierda, aquí a la izquierda. Ah, bueno, y ojo que puede estar dividido en diferentes partes. No necesariamente tiene que ser a partir de 0. Puede haber 1, 2, lo que sea. Entonces, si x es menor que 0, la función es igual a menos 1 siempre. Entonces, esta partecita de aquí, siempre es menos 1. Entonces, a la izquierda de 0, siempre va a ser menos 1. Esto es menos 1. Entonces, quiere decir que la función es una recta. No llega aquí a tocar, aquí no lo llega a tocar. Es una recta constante en menos 1. ¿Sí? Luego tenemos esta parte 0 si x es igual a 0. Entonces, si x es igual a 0, la función da 0. Entonces, en ese caso, esto de aquí, este puntico, sería parte de la función. O sea, cuando tengas algo así que no puedas hacer ni ninguna línea ni nada, pones un punto. Claro, poner un puntito. Exacto. Porque es un punto, de hecho. Y finalmente, si x es mayor que 0, tenemos x más 1. Y ahora, yo sé graficar de una vez esto porque, y por eso ustedes tienen que recordar cosas del colegio. Uno sabe que si uno tiene algo de este estilo, ax más b, pues ya sabe que es una recta, ¿sí? Es una línea recta que corta al eje y en b, o en 1, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Porque 0 más 1 da 1. Entonces, esa recta comienza aquí en 1 y tiene pendiente 1, entonces va para allá. Así. Y esa sería... Ah, bueno, pero no alcanza a comenzar, perdón, no es que comience, no comienza específicamente en 1, sino que va así. No llega a ser 1 porque fíjense que esto es para x mayor que 0. O sea, x nunca va a ser 0 en este caso, porque si x es 0, me da 0. Bien, entonces por eso aquí, fíjense que no hay ninguna recta que corte a la función 2 veces. Porque cuando hago aquí, miren, solo me corta en esta. Esto aquí no lo corta y aquí tampoco lo corta. Entonces esto es una función. Todo esto es una función definida en 3 partes. Bien. Si quisiéramos hallar el dominio de esa función, por ejemplo, ya solamente viendo ahí la gráfica, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál es el dominio entonces? ¿Quién me dice cuál es el dominio? Infinito Todos y los números reales. infinito, ajá, o sea, todos los números reales. Todos los números reales. ¿Por qué? Porque fíjense que por toda la recta no hay ningún número que no pueda, en el que no se pueda calcular la función. Entonces el dominio son todos los reales. Y ahora viene el rango. ¿Cuánto sería el rango? ¿Cuáles son los valores que puede tomar en el eje Y? Desde menos De uno. Desde menos 1 hasta infinito. hasta infinito. Claro, lo mínimo que puede tomar en el eje Y es este menos 1 hasta acá. Dice que aquí abajo no puede haber nada. Entonces el rango va desde menos 1 y hacia arriba puede ser todo lo que quiera. Hasta infinito. Y ahí lo tendríamos. Bien. Ahí tenemos la gráfica de la función. Bueno, otra función
conocida, popular o famosa, es la función valor absoluto. Entonces, la función valor absoluto es, algunos ya la vieron, el valor absoluto de menos 5 es 5. El valor absoluto de 2 es 2. En otras palabras, el valor absoluto lo que me da es el número positivo siempre. Si le ingresa un número negativo, me lo bota positivo. Si le ingresa un número positivo, me lo sigue dejando positivo. Y si ingresa 0, pues regresa a 0 también. Y entonces se simboliza con estos dos palitos que están aquí. Entonces, esa función valor absoluto es una función definida por partes. Entonces, fíjense que está definida así. Es una función definida por partes. Aquí está. Fx es igual a menos x si x es menor que 0, o a x si x es mayor o igual que 0. Entonces, fíjense que esta parte de aquí es f de x igual a menos x, y esta parte de aquí es f de x igual a x. Entonces, por eso están las dos partes. Y esta función en particular tiene una manera específica de llamarse, de colocarse, y es con estos dos palitos. Es decir, si colocamos los dos palitos en la mitad, valor absoluto de x, significa que estamos haciendo la función valor absoluto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No. Bueno. Entonces, a ver, una cosa que a mí se me olvida, si aquí se puede hacer esto o no. En el chat. No se puede, ok. Entonces, lo que vamos a hacer Profe, es ¿puedes poner la diapositiva de los valores absolutos otra vez, por favor? esta. Sí, gracias. Entonces, lo vuelvo a explicar. F de x es igual a valor absoluto de x igual a una función definida en dos partes, menos x si x es menor que 0, que es esta parte. ¿Y por qué menos x? Porque si x es menor que 0, fíjense que puede ser, por ejemplo, menos 1. Entonces, si es f de menos 1, entra en la parte x menor que 0, entonces el resultado de la función es menos x. Y como x es menos 1, entonces la función va a ser menos 1, y por eso es que me da 1, ¿sí? Que es el valor absoluto. Entonces, por eso la función valor absoluto es menos x si x es menor que 0. Pero si x es mayor que 0, pues la deja igual. Entonces, por eso se coloca como x. Entonces, en este caso, f de 2. Entonces, entra x mayor o igual que 0. Entonces, f de 2 es 2. Y entonces, por eso están esas dos partes. Bien. Bueno, entonces aquí, facilito. Colóquela ahí en el Meet, en el chat. ¿Cuáles de estas gráficas no son función? Coloquen ahí, escriban ahí en el chat. ¿Cuáles de estas gráficas no son función? Entonces le colocan la 27, la 28, la 29, la 30. ¿Cuáles no son función? A ver, en el chat, quiero ver. ¿Cuáles no son función? ¿Están escribiendo? Ok. Solo, hay unos que solo ponen la 30 y otros que solo ponen la 27. Y otros que ponen la 27 y la 30. Entonces, efectivamente, la 30 no es función porque, por ejemplo, si yo trazo esta línea,
me corta 2 veces. Y la 27 tampoco es función. Porque si yo trazo esta línea, por ejemplo, también corta 2 veces. Las otras sí son función porque no hay ninguna que corte 2 veces. Por ejemplo, este es un caso interesante. Este de aquí. ¿Qué pasa si esto fuera así? Es decir, que esta línea Ahí no llega sería hasta aquí. Claro, entonces en este caso, si esto fuera así, no sería función porque aquí cortaría 2 veces. Pero bueno, no es el caso del ejemplo, entonces está bien. Las únicas que no eran función eran la 27 y la 30. Bien. Ahora esta. En los problemas 31 y 34 use el rango de la función f dada en la figura para encontrar su dominio y rango. O sea, esto es lo que se ve. Calculen el dominio y el rango de la función. A ver, otra vez ahí por el chat. Calculen el dominio y el rango de esas funciones. Por ejemplo, empecemos con el 31. Coloquen ahí en el chat cuál es el dominio y el rango de la 31. A ver, ahora vamos a ver. Dominio, ok. Profe, no quite eso. Herda. A ver. ¿Alguno está haciéndolo por el chat de WhatsApp? ¿Alguno está haciéndolo por el celular? ¿Está aquí mirando por el celular? Entonces mándenlo mejor en el chat de WhatsApp, ¿o qué? O aquí. Bueno, déjemelo por ahí. Por aquí, por ahora. Entonces el dominio, quiero ver qué escribieron. Ya lo que fue. Dominio, 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 dominio. Dominio, súper, bien, listo. Falta el rango, coloquen rango. Algunos de ustedes no han puesto el rango. Pongan el rango de esta función. Todos concuerdan en que el dominio es todo esto. El otro color que ahí no se ve. El dominio es todo esto. Entonces, sí, efectivamente, el dominio es desde -4 hasta 4, incluyéndolo. Ahora entonces el rango que pusieron, 0,5, 0,5, 0,5. Muy bien. Perfecto. Entonces, efectivamente, el rango viene siendo toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, desde 0 hasta 5. Muy bien. A ver el 33. ¿Cuál sería el rango y el dominio de la 33? Estamos haciendo la 33. Coloquen primero el rango y después el dominio. Ajá. Estamos hablando de la 33. Dije 33, no escuchan. 33. 33. 33. Esta de aquí. Esta. ¿Cuál es el dominio y el rango de esta? Me avisan cuando ya. Dominio 1, 9, rango 1, 3, rango 1, 3, rango 1, 6. Ok, sabía que aquí no iba a ser tan directo.
Está muy bien, casi todos concuerdan en que el dominio está efectivamente desde aquí hasta aquí. Entonces el dominio es todo esto, que viene siendo de 1 hasta 9. Bien, en eso estamos de acuerdo. Ahora el rango. El rango, algunos de ustedes pusieron 1,3, porque supongo que hicieron algo así. Y dijeron, bueno, 1,3, pero resulta que el rango son todos los posibles valores que puede tener Y. Y resulta que fíjese que aquí también, y aquí también, y aquí también. Entonces el máximo el valor posible de Y es este de aquí. Es hasta aquí. Entonces realmente el rango es todo esto, sería el rango. Entonces aquí en este caso sería desde 1 hasta 6 el rango. Pero bueno, está bien que se confundan, no pasa nada. Ya aprendieron. Y bueno, y esta algunos de ustedes ya la respondieron. El rango sería de -1 a 1. Todo esto sería, perdón, el dominio. Este sería el dominio. Y el rango pues sería todo esto de aquí. De menos pi medios hasta pi medios. Bien. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar las intersecciones de x y y de las funciones que están aquí. Entonces vamos a volver a trabajar en el Flop Edu. Voy a crear una nueva tarea y ustedes empiezan a trabajar y van respondiendo ahí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como ayer. Van ustedes en orden, van colocando las que van haciendo, las que van enviando las que van haciendo. ¿Listo? Entonces vamos al Flop Edu para hacer esta tarea. Voy a pegar esto ahí en el WhatsApp. Pegar en el WhatsApp. Pero primero voy a dejar de grabar.